Señores, el vídeo de hoy es un vídeo de novedades videojueguiles, un vistazo a lo que está por llegar, porque ayer fue el evento de VR Game Showcase, sí, otro evento más donde enseñan juegos de realidad virtual, pero bueno, donde en 30 minutitos de buen ritmo nos enseñaron bastantes novedades de juegos que ya conocíamos y otros que todavía no existían. En este showcase se pudieron ver más de 15 juegos, 17 para ser exacto, con algún anuncio que nos pilló descolocados y también pudimos ver los primeros pinitos del nuevo estudio Flattube VR. Pero antes de empezar, varias cosas. Lo primero, no confundir este evento con el anterior de Upload VR, porque esto es un nuevo evento que lo han creado antiguos miembros de la industria. Lo segundo, si quieres verlo completo, te dejo el enlace en la descripción del canal de Alejandro, donde lo vimos en directo los dos juntos. Y lo tercero, empezamos después de escuchar el mensaje de nuestro patrocinador. En Kiwi Design son especialistas en todo tipo de accesorios para tu visor de realidad virtual, desde cables de calidad para jugar PSVR, poleas para que no te moleste el cable, correas con batería para que estés jugando durante más tiempo, fundas de silicona para los mandos, protectores de lente e incluso bases de carga de diferentes estilos para que al terminar tu sesión de juego tengas un lugar donde poner el visor y encima se vaya cargando. Si estás pensando dar un pasito más, en la descripción tienes el enlace de la tienda y si usas el código de DRITVR tendrás un pequeño descuento en cualquier producto de su página web. El evento arrancó directamente con el tráiler gameplay del Hitman 3 Reloaded VR, una versión totalmente hecha desde cero para visores de MetaQuest 3. Como se ve en este tráiler, el juego opta por un estilo de dibujo en lugar de gráficos hiperrealistas. Entiendo que es la manera de hacer el juego bonito y que funcione bien en un visor standalone. Aún así, a mí personalmente me gusta mucho este nuevo estilo. Para el que no lo conozca, en este juego seremos un asesino experto en el camuflaje y tenemos que infiltrarnos en diferentes lugares para completar nuestros objetivos. Pero lo que sí tienen disfrazada es la fecha, que decía que saldría este verano y ahí estamos, a mitad de agosto sin saber nada. Por cierto, si quieres más detalles de este juego, échale un ojo al canal porque subiré vídeo hablando de él. Siguiente anuncio y que me pilló totalmente a contrapié es el Arizona Sunshine Remake. Porque sí, van a lanzar el Arizona Sunshine 1 pero con el motor gráfico del 2. Yo celebro este anuncio porque este Arizona ya tiene sus 8 añitos y esto se nota. Además creo que puede ser una buena oportunidad para hacer pequeños ajustes para que se sienta más coherente con la segunda parte. Otra buena noticia es que si ya tienes el juego original vas a poder actualizarlo por unos 10 euros. Encima no tendremos que esperar mucho ya que su lanzamiento se producirá el 17 de octubre de este mismo año. La única incógnita que me queda es si mantendrá el maravilloso doblaje original. Siguiente cosa, Action Hero, un videojuego que coge la fórmula del maravilloso Superhot y la usa para convertirnos en un héroe de acción. Como podemos ver, goza de un aspecto visual como si fuese un cómic y parecerá que viviremos unas auténticas películas de acción. Yo no sé si este juego se había anunciado ya, pero me parece muy guapo y es que ¿cómo no me va a gustar un juego en el que peleamos con Raptor, ninjas, nazis y vete tú a saber qué más? Otro juego a tener en cuenta y otro juego del que aún no sabemos fecha. Ah, por cierto, parece que solo será para visores de MetaQuest. Vamos ahora con lo nuevo de los padres de Ghost of Tabor. El primero es Green, este ya hemos visto varias cosas de él, pero tenemos un nuevo tráiler donde se ve parte de gameplay, eso sí, de la versión de PC. Este juego será un juego de supervivencia multijugador estilo Rust. Ya sabes, busca materiales, construye tu base y destruye a los otros jugadores para robarle. Pues todo esto en el planeta Marte y vestido de astronauta. Mucho ojo con este título porque si lo hacen bien, que parece que van a ello, se puede convertir en un buen pelotazo de la realidad virtual. Aún no hay fecha y de momento está confirmado para visores MetaQuest y PSVR. Pero si quieres saber más, échale un vistazo al canal otra vez que tienes un vídeo analizando este tráiler detenidamente. El segundo tráiler de esta gente, conservando su estilo trapero extraño, es el Silent North, un videojuego que espero como agua de mayo porque está inspirado en el famosísimo y queridísimo juego de supervivencia DayZ. A diferencia de su otro proyecto, aquí no construiremos una base, sino vagaremos por el mundo buscando comida, agua, calor y armas. Este juego también es multijugador y tendremos que combatir contra zombies y sobre todo contra los otros jugadores que querrán matarnos para quitarnos todo. De este juego también tienes vídeo con más detalles donde analizaremos la versión extendida del tráiler. Saltamos de la supervivencia a un modo de fantasía y pura locura con este Escaping Wonderland.
un videojuego en tercera persona del mundo de Alicia en el País de las Maravillas y de la saga de videojuegos VR A Down the Rabbit Hole. Entiendo que aquí tendremos que ayudar a nuestra protagonista a escapar de esas tierras, desde una perspectiva diferente. La verdad que no he jugado el anterior juego, pero creo que es un buen momento para hacerlo antes del 26 de septiembre, que es cuando sale este título, que por cierto es 2 días después de mi cumpleaños, por si no sabes qué regalarme. Ah, por cierto, solo sale para visores MetaQuest y también para Pico. Otra cosa más, tenemos fecha oficial de lanzamiento del juego llamado Mannequin, un título muy divertido donde 2 personas ocuparán el rol de agente y otros 3 de alienígena. El objetivo aquí para los agentes es encontrar a los aliens y matarlos, mientras que el de los aliens es completar ciertos objetivos sin que los descubran. Lo bueno de esto es que estos aliens pueden hacerse pasar por otros humanos, creando situaciones súper divertidas. El problema del juego es si no tienes amigos, ya que jugarlo con desconocidos pierde muchísimo. Después de toda esta chapa, que sepas que el juego sale el día 12 de septiembre para MetaQuest y Steam VR, pero que sepas también que puedes jugarlo ya en Early Access. Vamos ahora con Frenzy. Este juego se anunció, si no me equivoco, en la conferencia de Sony de este año, y no me llamó mucho la atención en ese entonces, y ahora tampoco, la verdad. Un juego shooter multijugador muy colorido donde mezcla el pegar tiros con el género party. Se ve que vendrá bien cargadito de modos de juego y aunque no sea lo que más me llama la atención, le daré una oportunidad a ver qué tal es. Por cierto, en octubre sale en Early Access para MetaQuest y supongo que también para PlayStation VR 2. Pasamos de pegarnos tiros entre colegas a montar una banda entre colegas. El Band Space tendremos que ocupar el rol de uno de los miembros de la banda como batería, guitarrista, pianista y no sé si habrá vocalista, que espero que no por el bien de mis oídos. Creo que es una propuesta curiosa que sin llegar a ser un simulador puede dar horas de diversión a los amantes de la música. Sale en otoño para MetaQuest y Steam VR. Lo siguiente es un gran anuncio para los poseedores de PlayStation VR 2, porque han confirmado fecha para el Into the Radio para estos dispositivos, y no habrá que esperar mucho, ya que se lanzará el 19 de septiembre. Encima hará uso de las bondades del visor y sus mandos, como el Foveate Rendering y el sistema áptico. Por cierto, tienes la serie completa aquí en mi canal y algún vídeo más. Juegazo. Otro port, pero esta vez de PlayStation a MetaQuest, porque se anunció el lanzamiento del ya conocido Fracket para visores MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Un juego de acción estilo cinematográfico donde estamos repartiendo muchísimo plomo con escenas realmente llamativas. Además, no tendremos que esperar casi nada porque sale este mismísimo 29 de agosto. Así que pronto lo probaré y lo tendremos por el canal. Y ahora otro port, pero de Quest a PC. Si es que esto al final es una cadena. Silent Slayer hará su aparición en PC el día 10 de octubre. Así que si quieres ponerte a molestar a vampiros en sus camas, con el riesgo a que se despierte y te dé un susto de muerte, ya sabes cuándo podrás hacerlo. Dejamos por atrás para pasar a un nuevo anuncio. Tenemos otro juego con estilo gráfico minimalista y mecánicas modificadas del Super Hot. En esta ocasión hablo de Vendetta Forever, un juego en el que las cosas se activarán cuando matas a alguien. A ver cómo lo explico. Hay un enemigo, lo mata, salta su arma y cuando la agarras viaja a donde está ese arma y continúa. Es algo mucho más divertido de jugar seguramente que fácil de explicar. Este juego saldrá para PlayStation VR 2 y visores MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Ahora llegaba el momento de ver en qué estaba trabajando el estudio FlatQVR, que para el que no lo sepa es el estudio que montaron las personas que se dedicaban a transformar juegos planos en juegos de realidad virtual a través de mods. Pues ahora también lo harán de forma oficial como estudio independiente. Lo primero que nos enseñaron es que están trabajando un juego estilo Doom clásico llamado Rat Aeon of Ruin. No sé cómo cojones he dicho esto. Este juego ya existe, pero están adaptándolo a la realidad virtual. El siguiente es RoboQuest, otro juego que existe pero que han iniciado su desarrollo de la versión de realidad virtual. La verdad que por lo que se ve en este tráiler es el típico juego que les sentará genial jugarse en VR. Otro juego que traen es nada más y nada menos que el Trombone Champs. A ver, ¿qué te digo yo? Cada uno le gusta lo que le gusta. Por último y para cerrar el evento anunciaron que también traerán el famosísimo y viejuno Flatout a la realidad virtual. Un juego de coches donde ibas reventándote con todo Dios, lo que no sé si será una versión nueva o es que hubo un remake y se ve así de bien.
Sea lo que sea, lo sabremos más adelante porque tampoco tiene fecha. En fin, señores, esto es todo. Ahora déjame en los comentarios qué te ha parecido, si esperabas ver algo más o estás conforme. Eso sí, si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada, comparte y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.